Nos va a acompañar en los próximos minutos aquí en vivo en estudios de BTV Noticias el doctor Pablo Mieres, senador del Partido Independiente. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto, encantado. Gracias por acompañarnos. No, gracias bueno, hay una serie de temas puntuales, es como que se ha generado una catarata de temas puntuales que vamos a tratar de jerarquizar para después ir a otros temas más generales del andamiaje de la política. No? En febrero, el canciller Nino Boa dijo: no puede ser, nadie de izquierda puede apoyar a un régimen como el de Maduro. Y bueno, pocos días después vemos lo que Uruguay votó o no votó en Perú. Más allá de una reflexión pública que has hecho en la cuenta de Twitter, no necesariamente todo el mundo mira Twitter. ¿Cuál es tu opinión con respecto a ese tema? Y a mí me da mucha vergüenza, ¿no? Me da mucha vergüenza por Uruguay, porque nosotros tenemos una tradición de afirmación democrática, de defensa del derecho internacional, también del apoyo a otros países en sus luchas democráticas. Y lo que está pasando en Venezuela es una cosa atroz. Ya no es un tema solamente de dictadura, que ya de por sí implicaría nuestra condena más rotunda, sino que además hay una situación de catástrofe social, que además nosotros la vemos directamente, porque sí, hay basta caminar por la calle, sí, o ir a un supermercado, en cualquier ciudad de este país para encontrarnos con migrantes venezolanos que escapan de la catástrofe, y que el Uruguay quede junto a 2 o 3 países, Cuba, Bolivia y Nicaragua, sin levantar la mano, cuando de lo que se trata es de reclamar por las libertades y por elecciones libres, me parece terrible. Me parece que es esas cosas que me producen un profundo malestar, una sensación de ajenidad, porque yo no reconozco en esa postura al gobierno de mi país. ¿Es de las cosas que amerita, por ejemplo, una convocatoria al Parlamento o no? El canciller va a venir en pocos días más por otros temas, pero obviamente este va a ser un tema sin duda de debate. Yo sé además que la postura que el canciller ha mantenido ha sido bien distinta, lo decían. Sí, es más parecida a la de la oposición que a algunos grupos del Exacto, lo que pasa es que no puede ser. Tenemos un gobierno dividido en casi todos los temas, en este también, en un tema nada menos que de sensibilidad democrática, que habla muy mal. Estamos paralizados en materia de política internacional. El caso del Tratado de Libre Comercio con Chile es otro ejemplo, ¿no? Sí, sí. Desde la información que tú posees, y vamos a otros temas, ¿qué hizo que le pidieran la renuncia a Celsa Puente? Yo, la verdad que me importa poco, lo digo con franqueza y con respeto, pero a mí lo que me preocupa es el cambio en la educación, es la reforma educativa. Entonces, esta es una lucha interna entre gente que está toda, Celsa Puente renunciante, Wilson Neto, presidente del CODICEN, que le pidió la renuncia. Los dos están en el mismo equipo, es decir, el equipo de la continuidad, de la falta de impulso, de la falta de reforma. Yo creo que estafaron a la sociedad, a la ciudadanía. El Frente Amplio le dijo a la gente que iba a cambiar el ADN de la educación y los estafó. Lo que hay hoy es una continuidad terrible, decadente, que además la terminan pagando los chiquilines. Entonces, que se haya ido Celsa Puente es una anécdota, no cambia nada, ni estando ella, ni yéndose, continúa lo mismo. ¿Dónde está parado el Partido Independiente de aquella expectativa de ser un articulador? Es decir, que ustedes como legisladores pudieran articular con el gobierno. ¿Dónde quedaron parados? Lo que pasa es que el gobierno se ha aferrado a su mayoría, no busca aliados ni ha buscado entendimientos, le cuesta mucho arreglar entre ellos, lo que recién decíamos, tiene diferencias muy grandes en todos los temas, entonces no hay articulación posible. Yo creo que de cara a la elección del año que viene sí parece que hay una cosa muy clara, ¿no? Que gane quien gane, esta vez sí, el que gane va a tener que buscar acuerdos, porque no va a poder gobernar solo. Le toque al quien le toque al Frente o le toque a alguno de los partidos de oposición. Vamos a pelear nosotros para tratar de estar, ¿no? ¿Con qué expectativa esperas la negociación colectiva salarial que se viene, por ejemplo? Bueno, mirando con interés, por cierto, es una negociación colectiva gigantesca, la que abarca mayor número de trabajadores en muchísimos tiempos, en muchos años, y con preocupación,
porque obviamente me preocupa el manejo de los equilibrios macroeconómicos. Yo creo que la combinación rendición de cuentas con consejo de salarios, y cuando uno escucha la mirada que hay desde el PIT-CNT, incluso del propio ministro de Trabajo, uno se pone nervioso, porque ahí hay un riesgo de que no haya un entendimiento cabal de los límites que tenemos hoy en materia del funcionamiento de la economía, y que el resultado, la sumatoria de los dos episodios, terminemos en un desequilibrio que lo terminan pagando los trabajadores más débiles, que son los desocupados o los que tienen el riesgo de perder el trabajo. Porque acá hay una cosa que no se termina de entender, que en realidad atrás de la dificultad del crecimiento y del problema de la eventualidad de que se opte por seguir aumentando el salario real, lo que aumenta es la desocupación. Entonces estamos eligiendo por los trabajadores más integrados y dejando a la intemperie a los trabajadores más débiles. Eso es lo que me preocupa. Vamos a ver, ojalá predomine la cordura. Si te pidiera dos temas que son los de mayor preocupación, suponete que estemos en Buenos Aires, te están haciendo una entrevista fuera del país, ¿cuáles son los dos temas más preocupantes del Uruguay de hoy? ¿Para mí o para los ciudadanos? Para ti. Para mí la educación, sin duda, y después está entre la seguridad y la ética. Ahí está el segundo lugar, es decir, y el empleo. Ya te dije 4, pero es la realidad. O sea, la necesidad de dar señales de transparencia, que nosotros estamos empujando con fuerza, porque la gente está caliente con la política, está enojada, está distanciada, y está distanciada porque ve que hay malos comportamientos y que no hay un trabajo inmediato de sacudirse esos malos comportamientos. La educación, sin duda, es el gran asunto. Mañana tenemos la interpelación al ministro del Interior. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué se puede esperar de una instancia de ese tipo? Yo creo que el ministro... ¿Se puede esperar algo? ¿No? Bueno, nosotros tenemos que reclamar un cambio. La política de seguridad fracasó. Ahora, también digo que detrás de la política de seguridad está el fracaso de la política de integración social. O sea, el Uruguay tiene una crisis profunda de integración social, que es lo que ha producido todo este incremento de la delincuencia. Y ahí la educación y las políticas sociales son causas directas. Ahora, cuando uno tiene un ministro del Interior, lo que tiene que pedirle no es que se dedique a la educación y a las políticas sociales, tiene que dedicarse a reprimir el delito. Y ahí, la verdad, 8 años es un récord. Yo estuve buscando, no encontré, pero es un récord mundial, ¿no? Un ministro del Interior sin resultados, con aumento de los delitos, con aumento de las personas privadas de libertad, sin resultados, queda 8 años en el cargo, más que cualquier presidente. Bueno, parece que es un poco mucho, ¿no? Cuando el fiscal de corte, no sé si lo estabas escuchando, porque dice que hay que sacarle los fueros a los parlamentarios, salvo en lo que sean opiniones, es decir, sí, que no se pueda configurar un delito de opinión. ¿Qué opinas? Yo estoy bastante de acuerdo con eso. Me parece que tenemos que limitar el alcance de los fueros. El otro día vi un estudio internacional que ubicaba a Uruguay, creo que en el segundo lugar o tercero de los países en donde los parlamentarios teníamos más fueros o más limitaciones para el juzgamiento. Me parece que es un pésimo lugar. A mí me parece que hay que, por ejemplo, si una persona que, por más parlamentario que sea, comete un delito, tiene que ir a juicio. Lo que sí hay que cuidar de los fueros, lo que hay que preservar, es esto que tú decías, el estar tranquilos de que por lo que uno diga en el Parlamento, en representación de los ciudadanos a los que representa, no pueda tener consecuencias. Sí, porque eso lleva a la persecución, persecución, claro. Entonces, lo demás me parece que hay que revisarlo. Hay un proyecto de ley, creo que de la calle Pou, presentado hace un tiempo. Sí. Me parece que es un tema que hay que encarar. Es reforma constitucional, pero casi todos dicen que están de acuerdo, pero nadie le da por delante. Reforma constitucional... Porque los fueros están... Lo decía Ope Pajé recién también. Es verdad, están en la Constitución. Y tendremos que hacer esa reforma, claro. Por lo menos con nosotros cuentan. Bien, la última, porque se viene una campaña electoral bastante fuerte el año que viene. Sin duda. Con respecto a estos procesamientos pedidos por el fiscal en el caso Sendik, algunas de las causas fueron presentadas por el Partido Independiente. Sí, claro. ¿Todo va en el camino de lo que esperabas o tienes otra expectativa todavía? No, yo creo que está pendiente todavía la dilucidación del caso Alur, de las tarjetas corporativas de León y de las adendas al contrato entre Alur y Abengoa, o sea que todo eso está todavía pendiente. Con respecto a lo que ocurrió, yo diría fue una señal
que valoro positivamente. La justicia respondió, hay pedidos de procesamiento de 9 jerarcas. Quizás yo, obviamente por algo presenté las denuncias que presenté, hubiera esperado más casos en donde se hubiera pedido procesamiento, pero son de esas cosas que el fiscal determina que no. Lo que sí es real es que incluso en las cosas que no pidió procesamiento, hizo juicios muy categóricos sobre faltas administrativas, desprolijidades, mal funcionamiento, o sea que todo lo que denunciamos realmente era motivo de denuncia y no fue un invento de nadie. ¿Qué se dice en los corredores, en el ambulatorio, en los despachos con respecto a la eventualidad de un desafuero del senador de León? Yo no he hablado con nadie de eso y la verdad prefiero mantener... Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Nuestro deber era denunciar y la JUTEP demostró que es más. Lo digo casi irónicamente, hasta que nos quedamos cortos, porque lo que nosotros denunciamos fue menos de las irregularidades que encontró la JUTEP. Es una vergüenza que en la política uruguaya haya una persona actuando con esos criterios. Y obviamente yo espero que su partido tenga los reflejos correspondientes para extirpar esas situaciones, esas conductas, porque le hacen mucho daño a la política. Por eso estamos como estamos y estamos necesitando señales de transparencia. Por último, por hoy, ¿qué opinión te merece, si es que quieres dar una opinión, la incorporación de Gonzalo Mujica al sector Todos del Partido Nacional, un acto que está teniendo lugar a esta hora? Bueno, es parte de la vida política. Mujica se apartó del frente y terminó optando por el camino de acompañar a la calle Pou. No tengo una opinión, más bien una reflexión, que es que estamos en tiempos dinámicos, están ocurriendo cosas. Hace un mes se integró un exdiputado del Partido Nacional en Tacuarembó al Partido Independiente, Antonio Chiesa, que nos alegró muchísimo, nos llenó de orgullo. O sea, la cosa se mueve. Sí, la cosa se mueve. Y bueno, estamos llegando a tiempos electorales de una campaña que va a ser una campaña con alta incertidumbre y, como tú decías, dura. Yo creo que sí. Va a ser dura, sí. Gracias, Pablo. Un gusto. El senador Pablo Mieres.